Bien, taller 2 del ETAPS. Entonces estamos en proceso de desarrollo de los diferentes pasos que se habían visto la sesión pasada, como creación del modelo, definición de materiales, definición de las secciones y asignación de las secciones. Ahora estamos viendo el tema de las cargas de gravedad. Para las cargas de gravedad debemos de primero definir el patrón de cargas y luego asignar las cargas. Para la definición del patrón de cargas, lo que vamos a hacer es nos vamos aquí a la definición, define y aquí en load patterns. Inicialmente a ustedes les sale sin esta sobrecarga permanente y debe de añadirse, pues se coloca aquí sobrecarga permanente, el tipo de carga dead y se coloca un factor de multiplicación 0 y luego se coloca add. Con esto sale esta tercera línea. En resumen, debemos tener un det 1, lib 0, sobrecarga permanente det 0. Estos tres patrones de carga nos van a servir para añadir nuestra carga de nuestra estructura. Si observamos, nuestra estructura es un modelo de 2 pisos, donde va a ser del uso de vivienda y por lo tanto, pues la carga viva en el primer nivel va a ser de 200 y en la azotea 100. Y la carga muerta se divide en dos, se divide en una sobrecarga permanente y la otra carga que va a ser la carga metrada del software. El software va a ser un metrado como tal. En este caso vamos a tener un metrado de las vigas y columnas que va a ser el software, eso va en el TED, eso ya no se introduce y por lo tanto queda una sobrecarga permanente debido a los ladrillos, perdón, a la albañilería y a los acabados y también pues aparte de toda la losa y por lo tanto tenemos una sobrecarga de 400. Para asignarlo es bastante sencillo, la ruta es aquí en la sección de Assign, asignación. Y como se trata de elementos losa, son los shell loads y una carga uniformemente distribuida. Uniform. Aquí podemos asignar los diferentes patrones de carga, tanto las cargas vivas y las sobrecargas permanentes. Lo único que se tiene que hacer es seleccionar el elemento estructural. Por ejemplo, si aquí queremos añadir una carga viva de 200, seleccionamos carga viva, ponemos 200 y aplicamos. Y se aplica la carga en este nivel. Si en el último nivel, que es en el Z de la azotea, queremos añadir, pero en este caso una carga viva de 100, simplemente ponemos 100 y aquí aplicamos, ¿no? Entonces me menciona, por ejemplo, cuando no he seleccionado ningún elemento, me dicen no hay elementos seleccionados, no hay objetos seleccionados. Entonces, pues me da un indicador que no he seleccionado todavía mis elementos y ahora sí puedo aplicar. ¿Ok? Entonces eso es la forma de cómo añadir las cargas vivas y también las sobrecargas permanentes. La carga muerta, nuevamente ya no hay necesidad eh, de poder añadirlas porque el propio software va a tomar. Entonces con esto hemos concluido el paso 5, que es las cargas de gravedad. El paso 6 se refiere a las cargas sísmicas dinámico espectral. Aquí vamos a hacer algunas referencias para tener en cuenta la función espectral. De por sí el software ya tiene pues incluido nuestra norma E030 dentro del software. Entonces, lo único que debemos hacer es conocer qué significa cada ítem. ¿Dónde se ingresa esta función espectral? Aquí, definición, funciones, response spectrum. Esto es muy importante. Lo que se trata de hacer en esta función espectral es lo siguiente. Primero, vamos a entender un poco algunos conceptos de la normativa y vamos a resumir por aquí que este espectro de diseño, perdón, este espectro de respuesta tiene dos ejes. Que en este eje es una fracción de la aceleración, y en este eje es los periodos. En la
sesiones pasadas, en la parte de dinámica estructural, cuando hemos hablado de los tipos de vibración que cada estructura tiene pues diferente forma de vibrar. Por ahí hemos encontrado la frecuencia natural, hemos encontrado lo que es la rigidez de una estructura, hemos podido determinar pues en los pórticos cómo se comporta la estructura y cuáles son sus propiedades. Una de las propiedades que cada estructura tiene es una masa, y tiene una rigidez y podemos sacar una frecuencia natural que viene a ser la raíz de K sobre M, ¿no? Entonces, eso hemos evaluado previamente y eso nos permite ahora entender cómo es el comportamiento de las estructuras. Así como tiene esta frecuencia natural, la estructura tiene un periodo natural de vibración. Habíamos visto el cuadro de lo que es la respuesta de desplazamiento. Por ejemplo, en una vibración libre no amortiguada, habíamos determinado que entre este punto y este punto viene a ser el periodo de oscilación que tiene la estructura. Si nosotros nos sometemos a un desplazamiento dado, tarda un tiempo para retornar a su posición original. Entonces eso viene a ser el periodo. Bien, este periodo entonces de vibración de la estructura está incluido aquí en este diagrama del espectro de respuesta. Por lo tanto, este periodo para la norma tiene la siguiente forma. Así. A medida que el periodo es menor, las fuerzas de las aceleraciones son mayores y a medida que el periodo se aleja, las fuerzas de las aceleraciones son menores, ¿no? Y eso evidencia pues nuestra edificación, nuestro espectro de respuesta. Entonces, cada edificación, por ejemplo, una edificación de 2 pisos, será diferente que una edificación de 20 pisos y será muy distinta que una edificación de 50 a 100 pisos. Cada una va a tener un diferente valor de una frecuencia natural, por ende también va a tener un distinto valor de un periodo natural de vibración. ¿En qué implica esto? Que no todas las edificaciones se van a comportar de la misma forma. Si tiene distinta frecuencia natural, tendrá distinto periodo natural y también a su vez va a comportarse distinta la fuerza sísmica. Cuando ustedes analizan edificaciones altas, como es por ejemplo edificaciones de 50, 60, 80 pisos, ya el tema sísmico pierde un poco relevancia, lo que cobra mayor fuerza es el tema del viento. ¿Por qué? Porque los periodos son grandes y las fuerzas sísmicas van menorando en comparación a toda la masa que tiene la estructura y a la frecuencia natural que posee. Lo que sí entra en su frecuencia natural coincidente con las edificaciones es el tema del viento, que es ya otro tema, ¿no? No es perteneciente al curso, eso es ya el análisis del viento. ¿Ok? Bien, entonces, lo que debe de hacerse aquí en este espectro de diseño, el software va a coger a a la estructura que se modele, en este caso estamos haciendo nuestro modelado de esta estructura, lo que va a hacer el software es va a coger y va a calcular ya sus propiedades de su periodo automáticamente, ¿no? Entonces automáticamente el software va a hacer el cálculo del periodo donde se ubica la edificación y va a encontrar cuál va a ser nuestra fuerza sísmica de diseño. Y con esta fuerza sísmica de diseño va a ser todo el cálculo sismo resistente con el periodo de nuestra edificación. En este caso, nuestra edificación de 2 pisos va a ubicar un periodo y va a encontrar la aceleración para el diseño. Bien, ahora entonces lo que hace también el software es construir cuál va a ser esta función espectral de aquí. Por lo tanto, esta función espectral va a ser muy importante conocer. ¿Y cómo se construye esta función espectral? La norma establece que esta función espectral pues va a ser igual a los valores de la multiplicación del Z
por el U, por el C, por el S, sux, sobre R y por una fracción de la gravedad, por G. Esta expresión hace referencia al análisis dinámico espectral. Al análisis dinámico espectral. ¿Ok? Entonces, cuando queremos ver el análisis dinámico espectral, pues estamos haciendo referencia a la multiplicación de la gravedad por estas fórmulas. Vamos a estudiar un poco qué es cada cosa, qué viene a ser el factor Z, el factor U, el factor C, el factor S y la reducción estructural, ¿no? Que son temas muy relevantes para nuestro curso para poder aplicarlo en nuestro proyecto del SAP. Evidentemente el programa va a ser el cálculo, pero debemos entender a qué está haciendo referencia. Ok, entonces, si ustedes se van aquí en el software, van a colocar en definición funciones y response spectrum. Les espero un minuto y continúo con la grabación. Sigue grabando. Un minuto, por favor. Todos ingresen a este punto. Response spectrum. Bien, entonces la norma americana que analiza el sismo, pues es el ASC 7, ¿no? El ASC 7 es el encargado de pues, hacer todo el análisis, es muy análogo a nuestra norma E030. Bien, nosotros vamos a introducir una nueva función espectral acorde a nuestra normativa. Acorde a nuestra norma vamos a añadir una nueva función espectral. Entonces colocamos aquí en Add New Functions, añadir nueva función. Y nos sale automáticamente un espectro de diseño del ASC7, ¿no? Que es de lo que está señalado en esta parte superior. ¿Ok? Solamente para observarlo. Bien, si queremos nosotros, ahora cancélanlo, cancela. Si queremos nosotros para nuestra norma, aquí despliega esta flecha donde dice AS67, despliega y busca donde dice Perú. Y aquí para las últimas versiones tiene dos ítems de la norma peruana. Pues sabemos que desde 2014 hubo una variación en la norma respecto a las zonas sísmicas y eso está haciendo referencia aquí en la norma técnica del 2014, ¿no? Entonces aquí en este caso selecciona 2014 y si por ahí alguien tiene alguna versión, no hay problema, pues vaya trabajando con el E030 y luego lo vamos a explicar también cómo podría importar su propio espectro de respuesta. ¿Ok? Entonces, seleccionan la norma técnica E030 y ahora colocan Add New. Perú, norma técnica E030, 2014 y añadir nuevo. Añade uno nuevo. Bien, en este punto vamos a estudiar diferentes ítems aquí de lo que viene a ser nuestra función espectral. Primero pondremos un sismo Perú, lo vamos a poner, o sismo Lima, sismo Perú, ya, sismo Perú. Evidentemente cada punto de las zonas de cada edificación va a ir variando bajo diferentes contextos que lo vamos a hablar en este momento. Bien, el primer parámetro para la construcción de esta función espectral, el primer parámetro para la construcción de esta función espectral, habíamos comentado que era el tema de nuestra gráfica sux entre R por P. Esto es una función que tiene esta terminología, sux entre R por P. El primer término, entonces, viene a ser
la zona sísmica. La zona sísmica. Si observamos nosotros nuestra norma E030, en el capítulo 2 hace referencia al peligro sísmico. Entonces aquí ustedes tienen pues la función espectral. Voy a dejar como lectura para que ustedes puedan ahondar y profundizar en estos ítems que estoy mencionando. Entonces, aquí tenemos el capítulo 2, que está dividido pues en 4 zonas sísmicas. Zona 1, 2, 3, 4, y cada uno tiene un factor de zona. Si estamos aquí en Lima, pues será una zona sísmica 0.45, pero en el software no hay necesidad de poner el valor, sino simplemente de seleccionar la zona sísmica. Bien, el segundo ítem que observamos en nuestra formulación es el uso de la edificación. U. El U en el software, aquí también viene como categoría de ocupación, y aquí lo divide pues en 3 categorías A, B, C. A, B, C. Como sabemos, esta categoría de la edificación igual está citada, pero aquí voy a hacer entonces un resumen de los diferentes ítems que deben tener lectura, ¿no? El capítulo 2 por una parte, que es el peligro sísmico. El capítulo 2, bueno, ahora en la ocupación de la edificación, pues hace referencia básicamente al capítulo 3, que viene a ser la categoría y sistemas estructurales. En este caso, esta es la categoría de la edificación, la tabla número 5. ¿Ok? Entonces, lo que hay que tomar lectura también es el capítulo 3 de la normativa. ¿Qué debemos de entender de esta norma? Pues primero esta tabla número 5, los usos de la edificación. Sabemos que las edificaciones están divididas en en realidad en 4 clasificaciones, A, B, C, D. El D es simplemente edificaciones temporales, es por eso que no tiene muchas consideraciones en la norma, pero lo que sí está considerado ahí es el A, B, C. En el caso de las edificaciones, por ejemplo, de viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, etcétera, tenemos que son las de categoría C. Entonces, ahí el factor uso que va a hacer referencia, pues va a ser 1. Si tomamos como edificaciones importantes, con un factor uso de 1.3. Y si tomamos como edificaciones esenciales, el factor uso será de 1.5. Bien, por lo tanto, nuestro programa, pues simplemente radica en seleccionar el tipo de edificación, pero evidentemente harán uso ustedes de su normativa para poder identificar qué tipo de edificación estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si se les pide diseñar un colegio, pues no usarán C, sino cuando es un colegio, cuando son instituciones educativas, pues se refiere a edificaciones del tipo A. ¿Por qué? Porque tienen que tener ante un sismo, tendrían que estar muy seguras para no tener daños a los alumnos, y también pues que podrían servir en algunas ocasiones de refugio ante los desastres. Entonces, las instituciones educativas, como pueden observar aquí, son pertenecientes a la categoría A. Y ahí lo que va a hacer es, se va a considerar un factor uso de 1.5. Entonces, por lo tanto, aquí hablamos del tipo de categoría, ¿no? La categoría, la ocupación de la categoría A, la categoría B, la categoría C. Para vivienda, la categoría C. Bien, ahora, cuando nosotros nos referimos al siguiente parámetro, es el C. Esto es un factor de amplificación sísmica que lo vamos a estar estudiando luego, pero por lo general, ya este C aquí en el software lo toma ya de forma automática, ¿no? Como está normalizado, ya toma la fórmula. Si queremos observar en la normativa, este parámetro C lo podemos encontrar aquí, ¿no? Aquí, a ver un momento, en el análisis dinámico. En realidad, un valor bastante común de ese C es 2.5, ¿no? Pero tiene aquí su formulación, que es 1 más 7.5 de T sobre T sub T, que lo vamos a ver posteriormente, ¿ok? Y en este caso,
pues ya el software hace el cálculo de C, así que no hay necesidad de ese factor de amplificación sísmica de poder editarlo, que por lo general es 2.5. Muy bien. El siguiente parámetro viene a ser el factor S, que es el suelo, el tema del suelo. Para estudiar el suelo, debemos de dirigirnos aquí a previamente en el capítulo. Aquí está, ¿no? En el capítulo 2.3, donde dice condiciones geotécnicas. El factor S, en resumen, va a salir de la siguiente tabla. El factor S saldrá de... Primero, debemos calcular un S sub 0 y luego irnos a la tabla número 3, con el cual va a salir el factor S. ¿Qué hace referencia el factor en la tabla número 3? Hace referencia a los parámetros suelo y a los parámetros sísmicos. O sea, el factor S está dependiente del suelo y de la zona sísmica. Hace un momento habíamos hablado que existen unas 4 zonas sísmicas actualmente categorizadas en nuestro país, el Z sub 1, el Z sub 2, el Z sub 3, el Z sub 4, estas 4 zonas sísmicas, y también tenemos el factor suelo, que viene a ser el S sub 0, el S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Entonces, con estos factores vamos a determinar nuestro factor S. Del Z ya sabemos, y ahora nos falta el S0, 1, S2, S3. ¿Cómo se obtiene ello? Aquí en nuestra normativa, pues está estipulada los diferentes estratos. Un S0 corresponde a un perfil de roca dura. Un S1 corresponde a un suelo muy rígido. Un S2 corresponde a un suelo intermedio. Un S3 corresponde a los suelos blandos. Y un S4 corresponde a algunas condiciones excepcionales que requiere pues una determinación de un valor más exhaustivo. Bien, ahora, en realidad, ¿cómo se va determinando estos perfiles, ¿no? ¿Qué es lo que dice la norma para la determinación? Lo que menciona la norma dice que estas propiedades deben determinarse para los 30 metros superiores del perfil de suelo medidos desde el nivel de fondo de cimentación. ¿Ok? Entonces, estos perfiles, para poder nosotros clasificarlo, por ejemplo, si tenemos una edificación, vamos a hacer por ejemplo, una edificación de unos 20 pisos. Entonces, lo que establece la norma en realidad es que del nivel de fondo de cimentación deberíamos explorar hacia abajo unos 30 metros. Entonces, si desde ya partimos sobre esta idea, una calicata propiamente no nos podría arrojar directamente un dato certero de los 30 metros, que es lo que está pasando en nuestro estrato de nuestro suelo, ¿no? Entonces, en este caso es muy importante que puedan hacer ya otros tipos de estudios, por ejemplo, el estudio geofísico. Con el estudio geofísico podemos determinar diferentes valores y la clasificación de los diferentes tipos de estratos de suelo. Aquí la norma lo pone en primer lugar por la velocidad de onda de corte del suelo. No pone que si es SUX, que si es ASHTO o si bajo SUX salió una grava arenosa, etcétera. No tiene esa referencia. Y en todas las normativas internacionales, el parámetro predominante en sí de lo que es el tema de suelo es la velocidad de onda de corte que atraviesa a través del suelo, ¿no? Es decir, si tenemos un estrato de suelo, en este suelo la función es determinar cuál es la velocidad de onda de corte. ¿Y cómo se determina esa velocidad de onda de corte? Uno de los métodos pues, bastante razonables que se emplea bastante en proyectos de envergadura son los estudios geofísicos. Estos estudios geofísicos nos permiten determinar
el B sub S, por ejemplo, el ensayo más W, ¿no? El ensayo más W nos permite determinar la velocidad de onda de corte y con esa velocidad de onda de corte que nosotros podemos aplicar en el ensayo geofísico, poco menos determinar del ensayo geofísico, ya podemos clasificar a qué perfil de suelo nos estamos refiriendo, si es un S sub 0, si es un S sub 1, si es un S sub 2 o S sub 3. Por ejemplo, para un S sub 0 es cuando es un suelo muy rígido, es una roca, y en las rocas, por lo general, pues las velocidades de ondas de corte están mayor a 1500 metros por segundo. Si las velocidades están entre 500 a 1500, hace referencia a un S1, y en un suelo intermedio, si están entre 180 a 500 metros por segundo de velocidad de onda de corte. Dependiendo del tipo de material, entonces pues variará esta velocidad de onda de corte en el suelo, ¿no? Y con esos ensayos se pueden determinar. Adicionalmente, la norma ha establecido pues que si es que no se hiciera la velocidad, los ensayos geofísicos para determinar la velocidad de onda de corte, y no solamente hay los ensayos geofísicos, ¿no? Sino también los análisis de microtrepidación también eh, dan bastante herramienta para que con diferentes correlaciones se puedan determinar estas velocidades de ondas de corte. Bien, pero adicionalmente la norma ha establecido que podemos usar también un ensayo SPT haciendo uso pues del N60 o si hacemos un ensayo triaxial, por ejemplo, determinando pues el S1 que viene a ser ahí un parámetro muy importante que nos arroja el ensayo triaxial. Entonces, tenemos diferentes alternativas, o ya sea con los ensayos triaxiales, o ya sea con los ensayos de CPT, o ya sea con los ensayos de geofísicos, etcétera, ¿no? En este tema, pues es muy importante y entender que por qué la norma exige este tipo de análisis bajo estas condiciones. Pues esto se debe a que el suelo tiene mucho que ver para que la fuerza sísmica se amplifique o no, ¿no? En este caso, si es que tenemos, por ejemplo, una edificación asentada en una roca, va a ser distinta a que tengamos asentado la misma edificación sobre una arcilla. Y no solamente por la carga de gravedad que puede soportar o no la edificación, ¿no? Como ustedes han visto, no solamente por el tema de las cargas muertas o las cargas vivas que podría soportar o no un tipo de suelo, sino por la amplificación sísmica que esto va a dotar a las ondas sísmicas. Las ondas van a venir y se comportará diferente en un tipo rocoso que en un tipo arcilloso, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de suelo, pues va a amplificarse esas ondas y también va a variar la fuerza sísmica. Es por eso que es un parámetro muy importante que se considera aquí dentro de nuestro espectro de diseño, que en buena cuenta es la fuerza sísmica que va a generarse pues en la edificación. ¿Okay? Por lo tanto, eh, es un parámetro que debemos seleccionarlo con mucho cuidado. ¿Ok? Es un parámetro que debemos seleccionar con mucho cuidado, cosa que en varios proyectos no se hace como debería ser, ¿no? Entonces, por ahí ustedes como ingenieros, ya como futuros casi ingenieros, están de salida, ustedes deben tomar pues todos los parámetros con seriedad, ¿no? Y pues también de los estudios de suelos solicitar este parámetro que les dé con bastante responsabilidad, el S1, S2. ¿Por qué? Porque si pongo un S1, fíjense aquí cómo va variando nuestro espectro de diseño. Un S1 va variando y si pongo ahora un S2 va variando nuestro espectro, ¿no? Si pongo un S3, mucho más todavía, ¿no? Si pongo un S0, fíjense, va reduciendo, ¿no? Entonces, a medida que cambio el tipo de suelo, va variando nuestro espectro de respuesta. Muy bien, entonces igual hay que dar lectura a todo este ítem. Vamos a hacer un control dentro de la evaluación que ustedes puedan saber, porque ustedes pues están en el curso de sismo resistente, entonces el capítulo 2.3 también deben conocerlo a detalle, ¿no? Entonces todo el capítulo 2 en general, ¿no? Ya dentro del capítulo 2 está este 2.3. Bien, el siguiente parámetro viene a ser el factor R. Y esto es un tema amplio que todavía vamos a verlo también posteriormente, pero ahora vamos a ver la parte inicial de este R.
El parámetro R es un coeficiente es un factor de reducción estructural, donde podemos encontrar aquí en el ítem 3.4 y hasta el 3.8. ¿Ok? Entonces del 3.4 igual leer todo el capítulo 3, también por aquí vamos a poner, ya está, ¿no? Dentro del capítulo 3 ya engloba todos esos términos también. Ok, entonces en resumen hay que leer completa la norma de todos esos ítems. Muy bien. ¿Qué es el R, no? Este R del 3.8 es un coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas que depende del sistema estructural. El R, en realidad, pues, antiguamente en las normas era simplemente el cálculo con el valor del R sub 0. Es decir, este R sub 0 depende del sistema estructural. Antes no se llamaba R sub 0 en las versiones antiguas de la norma, sino simplemente era R. Pero por ahí surgió, fíjense aquí en nuestra edificación que estamos modelando nosotros, es un rectángulo bastante uniforme donde probablemente las fuerzas sísmicas van a comportarse de forma bastante adecuada. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, unas edificios en L, por ejemplo? ¿Qué pasa si tenemos edificaciones vistas de un solo bloque, sin ninguna junta de dilatación, sin ninguna junta sísmica, por ejemplo, de esta configuración, ¿no? Va a ser muy distinto, pues, a que tengamos una edificación bastante uniforme, una edificación muy simétrica. ¿Por qué? Porque el sismo va a actuar diferente. En este tipo de edificaciones se producirán diferentes rotaciones, cosa que no va a suceder en esta edificación porque es bastante simétrica. Entonces la norma, debido a eso, ya en sus últimas versiones, ha ido implementando pues algunos castigos que se dan a este factor R y eso se ve reflejado aquí en los artículos en los artículos 3.6, que son los factores de irregularidad, ¿no? Que esto posteriormente ya lo vamos a estar viendo, ¿ok? Bien, pero si no hay irregularidades, así como es el caso de nuestra edificación, si no hay irregularidades, ¿qué es lo que se considera? Pues simplemente el valor de R va a ser igual al R sub 0, porque el IA va a ser 1 y el IP va a ser 1. ¿Ok? De esto vamos a hablar luego. Cuando no hay irregularidades, entonces el R es igual al R sub 0. Cuando hay irregularidades, ya sea en planta o en altura, ya va variando ese valor de R. ¿Y qué es el R sub 0? Es un coeficiente básico de reducción que depende del sistema estructural. Hay diferentes sistemas estructurales que hemos estado conversando en las primeras clases, como son las edificaciones de concreto armado, que dentro de eso están pues los pórticos duales, muros estructurales y muros de utilidad limitada. En estos casos, la diferencia entre los tres primeros, de pórticos duales y muros estructurales, varía dependiendo de la fuerza sísmica o quién resiste la fuerza sísmica, si ya sean las placas o las columnas de los pórticos. ¿Okay? Entonces, dependiendo del porcentaje de absorción de fuerza sísmica, es lo que vamos a tener la clasificación si estamos dentro de una edificación de pórticos duales o muros estructurales. En nuestra edificación, evidentemente, estamos pues 100% seguros de que es una edificación aporticada porque el 100% de fuerzas va a absorberlo las columnas, dado que no hemos graficado ninguna placa. Entonces eso viene post, ¿no? Que es lo que vamos a aplicar cuando se tiene una placa para poder analizar nuestra edificación. Bien, entonces, teniendo en cuenta ahora estos tres sistemas estructurales, como nosotros estamos dentro de pórtico, deberíamos usar un factor de R sub 0 de 8. En la norma, igual
aquí podemos ingresar el coeficiente de reducción básica, R sub 0. Aquí sí hay que ingresarlo manual, 8, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Y el IA y el IP simplemente lo dejamos como 1. Fíjense cuál es la diferencia si nosotros ponemos un diferente coeficiente de reducción estructural, ¿no? Va a variar bastante en nuestras fuerzas sísmicas, en nuestro espectro de respuesta. Entonces, eso tiene que ver con el diferente sistema estructural que tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos diferentes factores de irregularidad en planta y en altura? Por ejemplo, vamos a probar con un 0,5. Evidentemente, pues las fuerzas se disparan, ¿no? Entonces, a medida que nosotros tengamos diferentes irregularidades en planta y en altura, van a ir variando, ¿ok? Bueno, eso veremos post. Ahora estamos con esta edificación simétrica. Muy bien. La función de amortiguamiento, el function damping ratio, es la norma nos recomienda que sea un 5% de una función de amortiguamiento. ¿Qué es esta función de amortiguamiento que observamos aquí? En las en las semanas de las 5 a la 8, nosotros hemos estado observando nuestra estructura y aquí en nuestra estructura hemos observado un factor que se llama psi y lo hemos calculado incluso con un tema que se llama el decremento logarítmico, ¿no? Ahora, este decremento logarítmico, pues hemos hecho de un ensayo de oscilación y con este ensayo de oscilación se ve en qué medida una estructura se va amortiguando. Es bastante usual usar un 5% de amortiguamiento, un 5% de amortiguamiento para el tema de edificaciones. Podría ser diferente, sí, se podría poner ahí en función al estudio de diferente experimentación que se podría colocar, ¿no? Pero la norma nos recomienda que debe ser una función de amortiguamiento del 5%, ¿ok? Listo, y con esto ya hemos estudiado y hemos visto cómo se construye esta línea roja, que es la función espectral, que eso es muy importante para ustedes. Dentro de la evaluación de los ítems vamos a considerar que cada uno pueda explicar y dar profundidad y solidez a toda esta construcción de nuestro espectro de respuesta. Muy bien, una vez que ya está la función espectral, le damos OK. OK y OK. Bien, ahora vamos a hacer algunos sondeos. Entonces, vamos a hacer algunos sondeos antes de absolver algunas consultas. Antes de absolver algunas, sí, antes de absolver algunas consultas, vamos a hacer algunos sondeos. ¿Ok? Algunos sondeos. Entonces, el primer sondeo que vamos a hacer es respecto a esta fuerza sísmica. Entonces, el espectro de respuesta. El espectro de respuesta de la norma es 0,30. Depende de los siguientes factores. Z, U, K, L, D, Z, U, C, S, R, dependerá tal vez de la masa, del SUX. Estamos hablando del espectro, ¿no? Entre R por P tal vez. O será SUX R y G. A ver, ¿de qué parámetros va a depender nuestro espectro de respuesta? Muy bien, por ahí hemos hablado de estos parámetros, pero sin embargo, no olviden la norma, ¿no? Que todavía todo esto se multiplica por la gravedad, ¿ok? G que viene a ser la gravedad. Perfecto. Entonces, es muy importante, por favor, que todos tengan solidez ante esto. De todos modos, ya esto vamos a cotejarlo durante su T2, que todos puedan responder, ¿ok? Bien, todos activos. A ver. Rumiche,
Mosqueira, Cieza, Ríos. Respondemos todos. Astrid. Fabiola. Jairo. Julio. Ok, muy bien. Listo. Entonces, con esto va concretado que esto es perteneciente al análisis dinámico espectral, ¿no? Se refiere a un análisis dinámico que va a tener la edificación para hacer el cálculo sismo resistente. Bien. Entonces, una vez que ya está definido este patrón, nuevamente define functions resumiendo response spectrum. Añaden con sismo en Perú 2014, añaden uno nuevo, add new function, y rellenan estos parámetros, un Z4, C, S2, 1, 1 y 8. Y simplemente le dan OK. Bien, ahora voy a hablar de de los casos de carga, aquí en los load cases, para definir esa función espectral. Si bien es cierto, pues se ha definido la función, pero no hemos definido los casos de carga, que es el load cases. Aquí vamos a definir, y si observamos nuevamente donde define load cases, load cases. En load cases podemos observar que simplemente tenemos la carga muerta y la carga viva y la sobrecarga permanente, pero todavía no tenemos ningún sismo en X o un sismo en Y propiamente. Entonces aquí eh, vamos a añadir nuestras cargas sísmicas. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir aquí a añadir un nuevo caso de carga. Añadimos un nuevo caso de carga y aquí vamos a ingresar la fuerza sismo en X. Vamos a poner un sismo en X. Un sismo en X. La fuerza no va a ser un análisis lineal estático, sino es un espectro de respuesta que hemos definido hace un momento, ¿no? Entonces es un espectro de respuesta que se va definiendo previamente. Ahora, este espectro de respuesta que observamos aquí, todavía no se observa en esta ventana. Para ello debemos aplicar add y aquí debemos de seleccionar qué función espectral estamos usando. En donde dice función, ahí debemos elegir lo que hemos definido como sismo Perú. El factor de escala probablemente a algunos le va a aparecer 980 o 98, 098, es dependiendo de las unidades que se esté observando sus unidades de su programa. ¿Ok? Entonces eso no hay problema. Entonces, muy importante aquí, como estamos trabajando el sismo en X, la coordenada global de nuestra edificación en X es el U1. Por lo tanto, tenemos el U1 para poder modelar el sismo en X. Bien, ahora lo que debemos de hacer es crear también un sismo en Y de la misma forma. Podríamos duplicarlo simplemente. Si queremos duplicarlo, esto de aquí, nos vamos a Add Copy of Case, seleccionamos el sismo en X, nos vamos a Add Copy of Case y aquí en este punto seleccionamos ya no U1, sino U2 y en el nombre lo cambiamos ya no sismo en X, sino sismo en Y. Y con esto damos OK y OK.